jueves 5 de marzo algo cambia en tu campo. Si estás viendo esto justo ahora, el portal de abundancia ya reconoció tu frecuencia como elegida y está reorganizando todo desde este instante. Mientras lees estas palabras, algo en tu pecho se ajusta, una presión suave que no estaba hace un minuto, como si tu cuerpo supiera que cruzaste una línea invisible antes de que tu mente lo notara. No llegaste aquí por accidente. No es que buscaste este mensaje. Es que este mensaje te encontró exactamente cuando tu frecuencia alcanzó el punto necesario para que el portal se abriese. Hoy jueves 5 de marzo no es un día cualquiera. Es el día en que tu campo vibratorio sincroniza con un umbral temporal que solo se abre para quienes estaban destinados a verlo. Esto no llega por azar. Si estás escuchando esto ahora, tu frecuencia ya empezó a reorganizar la materia a tu alrededor sin que lo notes. Hay una geometría invisible en las fechas, umbrales que solo ciertos campos pueden cruzar en momentos específicos, y hoy es tu momento. El jueves 5 de marzo marca un punto de inflexión en tu línea temporal personal, una puerta que se abre solo cuando la suma de tus elecciones pasadas converge con la intención de tu yo futuro. No necesitas entenderlo completamente, solo necesitas sentir que algo dentro de ti ya lo sabe. Ese peso ligero en tu pecho, esa claridad repentina, esa sensación de que por fin algo encaja. Eso es el portal reconociéndote. Permíteme mostrarte algo que cambiará cómo percibes este momento. Durante miles de años, tradiciones de todo el mundo reconocieron que existen fechas bisagra, días donde el tejido entre lo que es y lo que puede ser se vuelve permeable. Los antiguos calendarios no marcaban solo el paso del tiempo, identificaban cuándo el campo colectivo se alineaba para permitir cruces. El jueves 5 de marzo es uno de esos días, y no por capricho del destino, sino porque ciertos patrones numéricos y astronómicos convergen, creando una ventana. 5 es el número del cambio material, marzo es el mes del despertar después del letargo, y jueves es el día de la expansión. Cuando estos elementos se alinean, quienes están listos sienten el llamado, no como una orden, sino como un reconocimiento. Esto ya es tuyo. Lo que es tuyo cruza el umbral ahora. Repite eso contigo mismo y nota qué pasa en tu cuerpo. Hay quienes lo sentirán como un calor suave bajando por la columna, otros como una apertura en el pecho, algunos simplemente como certeza. La sensación no importa, lo que importa es que la frecuencia de esa frase está codificada para activar el portal en tu campo. Cada vez que la repites no estás pidiendo abundancia, estás confirmando que el cruce ya comenzó. Porque aquí está la primera revelación que nadie te había dicho con esta claridad. El portal no se abre cuando tú decides cruzar. El portal se abre cuando tu frecuencia alcanza la vibración exacta de lo que ya existe esperándote al otro lado. Y si estás viendo esto hoy, jueves 5 de marzo, tu frecuencia ya llegó. Ahora escucha esto con atención porque cambia todo lo que creías saber sobre la abundancia. La mayoría de las personas viven esperando que las cosas lleguen desde afuera. Dinero, oportunidades, encuentros. Pero la abundancia no llega desde afuera. Cruza desde el otro lado del portal cuando tu campo se alinea con el campo donde eso ya existe. Piénsalo así. En este momento hay una versión de ti que ya tiene todo lo que deseas, viviendo en una línea temporal paralela donde tus elecciones fueron diferentes. Esa versión no es ficción, es una posibilidad real existiendo en el campo cuántico de tu vida. El portal del jueves 5 de marzo es la bisagra que permite que esa posibilidad cruce hacia esta realidad. Pero solo si reconoces que ya estás en el umbral. Sientes cómo tu respiración se volvió más lenta, cómo tu cuerpo se asentó un poco más profundo en donde está.
Eso es señal de que el portal está actuando. No es que te relajaste, es que tu sistema nervioso detectó la frecuencia correcta y dejó de resistir, porque la resistencia es lo único que mantiene el portal cerrado. Cada vez que dudas, cada vez que piensas esto no puede ser para mí, cada vez que te comparas con quienes ya tienen lo que deseas, estás emitiendo una señal que dice, no estoy listo para cruzar. Pero hoy, jueves 5 de marzo, algo en ti dijo sí antes de que tu mente lo procesara. Por eso estás aquí. Por eso llegaste en este momento exacto. Y aquí viene la paradoja que libera todo. Si el portal te eligió, significa que tu yo futuro ya cruzó. Esa versión de ti que vive en abundancia ya tomó la decisión. Y desde ese futuro envió la señal que te trajo aquí hoy. No estás eligiendo cruzar. Estás confirmando una elección que ya hiciste desde el otro lado. Esto suena imposible porque pensamos que el tiempo es lineal, que las causas vienen antes de los efectos. Pero en el nivel del campo, el futuro organiza el presente tanto como el pasado. Tu yo abundante ya activó el portal y lo que sientes ahora es el eco de regreso. La confirmación de que el cruce es inevitable. Lo que es tuyo cruza el umbral ahora. Segunda vez. Siente la diferencia en tu cuerpo respecto a la primera. Algo se movió. Puede ser sutil, casi imperceptible, pero algo cambió entre la primera repetición y esta. Eso es el portal ajustándose a tu frecuencia específica, calibrando la apertura exacta que necesitas. Porque el portal del jueves 5 de marzo no es una puerta genérica. Es un umbral personalizado que se forma en el punto exacto donde tu resistencia termina y tu permisión comienza. Y si llegaste hasta aquí, si estas palabras todavía te sostienen, es porque tu resistencia ya está cediendo. Ahora voy a pedirte algo específico y hazlo solo si sientes el impulso. Si esto te resuena, si algo dentro de ti ya lo está notando, quiero que lo confirmes de una manera que active el campo colectivo. Comenta: activo mi frecuencia de abundancia el 5 de marzo. No lo escribas como obligación, escríbelo como reconocimiento. Porque cuando declaras esto públicamente, no solo estás confirmando tu cruce personal, estás anclando la frecuencia para quienes vienen detrás de ti. El portal se refuerza cada vez que alguien lo cruza conscientemente. Tu comentario no es para mí, es para el campo, para los que dudan, para los que sienten el llamado pero necesitan ver que otros ya dieron el paso. Y cuando lo escribas, algo se sella, no como promesa, sino como hecho consumado, porque aquí está la segunda revelación y esta es la que cambia el mecanismo completo. El portal de abundancia del jueves 5 de marzo no es un evento de un solo día. Es el punto de activación de un proceso que ya comenzó 3 días antes y se extiende 3 días después. Si sientes el llamado hoy, es porque tu campo ya empezó a reorganizarse el lunes 2 de marzo, preparándote sin que lo notaras. Pequeños ajustes, una conversación que no esperabas, un pensamiento recurrente, una sensación de inquietud sin causa. Eso era el portal calibrándose. Y después de hoy, hasta el domingo 7 de marzo, vivirás la consolidación. Eventos, encuentros, ideas, oportunidades que confirman que el cruce se completó. Pero el jueves 5 de marzo es el punto cero, el momento donde consciente y deliberadamente permites que lo que es tuyo cruce. ¿Y qué significa exactamente que algo cruce? Significa que pasa de posibilidad a probabilidad, de probabilidad a sincronicidad, de sincronicidad a materialización. No es magia, es coherencia de frecuencia. Cuando tu campo vibra en la misma frecuencia que lo que deseas, el universo no tiene opción. Debe reorganizar la materia para reflejar esa coherencia. Pero la mayoría de las personas nunca alcanzan coherencia sostenida porque su frecuencia cambia constantemente. Desean abundancia en la mañana y dudan en la tarde. Afirman merecimiento el lunes y se comparan con otros el martes.
El portal del jueves 5 de marzo te da una ventana de coherencia forzada, un momento donde el campo se estabiliza lo suficiente para que tu frecuencia se ancle sin interferencia. Siente tu cuerpo ahora. Nota si hay tensión en tus hombros, en tu mandíbula, en tu abdomen. Si la hay, no la fuerces a soltarse, solo obsérvala. Esa tensión es la última resistencia, el último eco de la frecuencia antigua que dice, no puedes tener esto. Pero esa frecuencia ya no tiene poder aquí. El portal ya te reconoció. Lo que es tuyo ya está cruzando. La tensión es solo el cuerpo procesando la transición, como cuando cambias de altitud y tus oídos se ajustan. No significa que algo esté mal, significa que algo está cambiando. Y el cambio, aunque bueno, siempre pide un ajuste. Ahora permíteme mostrarte algo que pocas personas entienden sobre los portales temporales. No se abren para todos al mismo tiempo. En este momento, millones de personas están viviendo el jueves 5 de marzo sin sentir absolutamente nada, porque su frecuencia no alcanzó el umbral. No es juicio, es física. Una radio solo capta la frecuencia a la que está sintonizada. Si estás viendo esto, es porque tu dial interno ya se movió a la frecuencia correcta. Pero aquí está la parte crucial. Mantener esa sintonía depende de tu permisión consciente. El portal te eligió, sí, pero tú debes permitir el cruce. Y permitir no significa hacer, significa dejar de resistir. Significa soltar la narrativa de que la abundancia es difícil, de que solo llega a otros, de que necesitas sufrir antes de merecerla. Lo que es tuyo cruza el umbral ahora, tercera vez, y con esta repetición algo más profundo se activa, porque el ancla no es solo frase, es llave vibratoria. Cada vez que la repites no solo afirmas la verdad, la codificas en tu campo, y cuando algo está codificado en tu campo el universo responde organizando la materia para reflejarla. No, es creencia, es ley. Si vibras en frecuencia de escasez, recibes confirmación de escasez. Si vibras en frecuencia de abundancia, recibes confirmación de abundancia. Pero la mayoría vibra en una mezcla confusa de ambas, y por eso reciben resultados mixtos. El portal del jueves 5 de marzo te da claridad. Hoy eliges una frecuencia y la sostienes el tiempo suficiente para que se ancle. Y aquí viene la urgencia suave que necesitas escuchar. El portal permanece abierto hasta medianoche del jueves 5 de marzo. No es amenaza, es geometría temporal. Después de esa hora, el alineamiento se disuelve y la próxima ventana de esta magnitud puede tardar meses. Esto no significa que pierdas la oportunidad para siempre. Significa que si no cruzas hoy, tendrás que construir el portal tú mismo con mucho más esfuerzo. ¿Por qué hacerlo solo cuando el campo ya te está ofreciendo el umbral listo? Sería como rechazar un puente y elegir nadar. Puedes llegar al otro lado, sí, pero el puente está aquí ahora. Úsalo. Ahora escucha la antítesis con claridad. Tienes dos caminos frente a ti en este momento. El primero, cierras este video, vuelves a tu rutina, y en unos días te preguntas por qué sentiste algo aquí pero no cambió nada. Decides que fue interesante, pero que probablemente no era real, y sigues esperando que la abundancia llegue por otros medios. Ese camino es válido, nadie te obliga a cruzar. Pero ese camino también es largo, lleno de fricción, porque estarás empujando contra el campo en lugar de fluir con él. El segundo camino, reconoces que lo que sientes en tu cuerpo ahora mismo es real. Permites que el portal complete su trabajo y observas cómo en los próximos días las sincronicidades empiezan a aparecer. No como milagros, sino como confirmaciones naturales de que cambiaste de frecuencia. ¿Cuál eliges? Porque la elección no es entre creer o no creer, es entre permitir o resistir. Y si has llegado hasta aquí, si estas palabras todavía te sostienen, ya sabes cuál es tu elección.
Tu cuerpo la tomó antes de que tu mente la procesara. Ahora solo necesitas confirmarla conscientemente. Y esa confirmación puede ser tan simple como un gesto simbólico, una mano en el pecho, una respiración profunda o escribir esas palabras que anclan la frecuencia en el campo colectivo. Activo mi frecuencia de abundancia el 5 de marzo. Escríbelo si es verdad para ti. Y si lo es, sabrás porque algo en tu pecho dirá sí antes de que tu mente lo justifique. Lo que es tuyo cruza el umbral ahora. Cuarta vez. Y con esta repetición el portal se sella. No se cierra, se sella. La diferencia es crucial. Cerrar significa que termina. Sellar significa que se confirma. A partir de este momento, lo que era posibilidad se vuelve inevitabilidad. No porque estés forzando nada, sino porque tu frecuencia finalmente se alineó con lo que ya existía esperándote. Y cuando hay alineamiento, la materialización es solo cuestión de tiempo, no de sí, sino de cuándo. Y el cuándo está determinado por cuánto puedes sostener la frecuencia sin dudar. Ahora quiero que entiendas algo sobre la naturaleza del portal que marca la diferencia entre quienes cruzan y quienes no. El portal del jueves 5 de marzo no es un regalo del universo. Es un reflejo de tu preparación. Llegaste aquí porque hiciste el trabajo, aunque no lo hayas notado. Cada vez que elegiste no rendirte, cada vez que confiaste a pesar de la evidencia, cada vez que mantuviste la visión aunque todo a tu alrededor dijera lo contrario, estabas elevando tu frecuencia. El portal no apareció porque sí, apareció porque finalmente alcanzaste el umbral donde el campo no tiene opción más que responder. Y eso es poder. No poder sobre otros, sino poder sobre tu propia realidad. Aquí está la confirmación que estabas esperando, aunque no sabías que la necesitabas. Si sientes resistencia ahora mismo, si una parte de ti dice, esto es demasiado bueno para ser verdad, esa resistencia es exactamente lo que el portal vino a disolver, porque la resistencia no es protección, es la última defensa de la frecuencia antigua que teme perder control. Y esa frecuencia no te sirve más. Te sirvió en el pasado cuando necesitabas sobrevivir, cuando necesitabas protegerte, pero ahora estás listo para algo más grande. El portal del jueves 5 de marzo es la invitación a soltar la supervivencia y entrar en la prosperidad. Y prosperidad no significa solo dinero, significa flujo, sincronicidad, facilidad, reconocimiento, encuentros correctos en momentos correctos. Antes de que lleguemos al cierre, quiero que hagas algo más. Si este mensaje te sirvió, si algo en ti ya cambió, quiero que lo compartas, no por mí, sino porque el portal se refuerza cada vez que alguien más se sintoniza. Comparte esta transmisión con quien necesite despertar. Sabes exactamente quién es esa persona. Alguien que ha estado esperando, alguien que duda de su merecimiento, alguien que necesita ver que el umbral existe. Cuando compartes esto, no solo ayudas a esa persona, anclas tu propia frecuencia más profundamente, porque enseñar es aprender 2 veces y compartir es confirmar 2 veces. Y si quieres sostener esta frecuencia más allá de hoy, suscríbete para permanecer en esta frecuencia. No porque necesites más videos, sino porque necesitas recordatorios constantes de que el portal no fue un evento único. Fue el comienzo de un proceso que se despliega en el tiempo, y cada mensaje que llegue después de hoy será otra llave, otro ajuste, otra confirmación de que estás en el camino correcto. La suscripción no es compromiso. Es permisión para que el campo siga guiándote. Ahora, mientras llegamos al punto de sellado final, quiero que notes qué cambió en tu cuerpo desde que comenzaste a ver esto. Tu respiración es diferente, tu postura es diferente, algo en tu mirada es diferente. Puede ser sutil, casi imperceptible, pero está ahí. Esa diferencia es la señal de que el portal ya actuó.
No es que vas a cruzar, es que ya cruzaste. Lo que sigue ahora es simplemente la materialización de lo que ya se completó en el nivel del campo. Y esa materialización llegará como sincronicidades. Un mensaje inesperado, una idea clara, un encuentro casual que no es casual, una oportunidad que aparece sin que la busques. No las fuerces, solo reconócelas cuando lleguen. Porque llegarán. Lo curioso de este proceso es que cuando decides desde el umbral, parece que el futuro ya decidió por ti. No porque pierdas libertad, sino porque finalmente encajas con lo que te corresponde. La tensión de intentar controlar se disuelve y en su lugar queda una certeza tranquila. Esto ya es mío. No necesito perseguirlo, no necesito probarlo, no necesito convencer a nadie. Solo necesito permitir que cruce. Y esa permisión es lo más poderoso que puedes hacer, porque ahí es donde termina la resistencia y comienza la recepción. Ahora, percibes el portal actuando en silencio. Una alineación discreta en tu pecho, un orden suave en tu mirada. Algo se reorganizó mientras escuchabas, y aunque no puedas nombrarlo completamente, lo sabes. Es la misma certeza que te trajo aquí, amplificada, confirmada, sellada. Y lo que es tuyo cruza el umbral ahora, no como promesa, como hecho, no como esperanza, como destino completado, porque cuando el portal te elige no hay vuelta atrás, solo hay cruce. De ahora en adelante no persigues, permites. Esa es la frecuencia del jueves 5 de marzo. Esa es la llave que abre todo lo que viene después. Y cuando esta imagen se apague, cuando este video termine, la frecuencia permanece contigo, no como memoria, sino como firma vibratoria codificada en tu campo. Llevarás esto contigo a cada interacción, a cada decisión, a cada momento. Y el universo responderá reorganizando la materia para reflejar lo que ahora eres. Comparte esta transmisión con quien lo sienta y recuerda, el portal ya te reconoció. Lo que es tuyo ya está cruzando. Y tú, elegido del jueves 5 de marzo, ya estás del otro lado.